En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Levítico 6. El Señor habló a Moisés diciendo: cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra el Señor, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Todo esto lo pagará a quien se lo deba, el día en que presente su sacrificio por la culpa. Además, traerá al sacerdote para el Señor su sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño, sin defecto, conforme a tu estimación, como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación delante del Señor por esa persona, y será perdonada de cualquiera de las cosas que hizo, por las que se ha hecho culpable. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Estas son las instrucciones para la ofrenda vegetal. Los hijos de Aarón han de ofrecerla frente al altar, delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda, y parte del aceite con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y los hará arder sobre el altar como grato olor, como una porción en memoria del Señor. Lo que sobre de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de sus generaciones, respecto a las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que las toque será santificado. El Señor habló a Moisés diciendo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de harina fina como ofrenda vegetal perpetua, la mitad al amanecer y la mitad al anochecer. Será preparada con aceite en la sartén, y la traerás mezclada. Partirás la ofrenda en pedazos y la ofrecerás como grato olor al Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre sus hijos sea ungido en su lugar. Esto es un estatuto perpetuo del Señor. Será quemada por completo. Toda la ofrenda vegetal del sacerdote será quemada por completo, no se comerá. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que estas son las instrucciones para el sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la víctima por el pecado, delante del Señor. Es cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado la comerá. Será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual haya salpicado. El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, este será frotado y lavado con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer. Es cosa muy sagrada. Pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, será quemada al fuego. El capítulo 6 del libro de Levítico se divide en 2 partes principales. La primera parte trata sobre el sacrificio por el pecado, y la segunda parte trata sobre el sacrificio de la ofrenda. La primera parte comienza con el Señor instruyendo a Moisés sobre cómo se debe realizar el sacrificio por el pecado. Este sacrificio se ofrecía por los pecados cometidos contra el Señor, como el robo, la falsedad o el perjurio. El pecador debía devolver lo que había robado o tomado por la fuerza, y además debía agregar una quinta parte.
También debía ofrecer un sacrificio de un carnero sin defecto. El sacerdote quemaba la grasa y los intestinos del carnero sobre el altar, y el resto de la carne la comía el sacerdote. La segunda parte del capítulo trata sobre el sacrificio de la ofrenda. Este sacrificio se ofrecía por las ofrendas voluntarias que los israelitas hacían al Señor. El sacrificio podía consistir en harina, aceite o vino. El sacerdote quemaba una parte de la ofrenda sobre el altar, y el resto de la carne la comía el sacerdote y su familia. El capítulo 6 de Levítico nos enseña varias cosas importantes sobre el pecado y la expiación. En primer lugar, nos enseña que el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando pecamos, rompemos la relación que tenemos con Dios. En segundo lugar, nos enseña que el sacrificio es una forma de expiar el pecado. El sacrificio de la sangre del animal representa la muerte de Cristo, que pagó por nuestros pecados. En tercer lugar, nos enseña que el perdón de Dios es posible. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ofrecemos un sacrificio, Dios nos perdona y nos restaura a su presencia. En el contexto del capítulo 6, el sacrificio por el pecado representa la necesidad de la muerte de Cristo para expiar nuestros pecados. El sacrificio de la ofrenda representa la gratitud de los israelitas por el perdón de Dios. En el contexto de la vida cristiana, el capítulo 6 nos enseña que el pecado es una realidad que debe ser confrontada. Cuando pecamos, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. El sacrificio de Cristo es la única forma de expiar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios.